Soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. No representamos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Bienvenidos una vez más a Una Palabra Tuya Bastará para Sanarme, reflexiones diarias del Evangelio. Leamos el Evangelio. En aquel tiempo se apareció Jesús de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. El hecho ocurrió así. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás el mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros discípulos. Pedro les dijo: me voy a pescar. Los otros le contestaron: vamos también nosotros contigo. Salieron pues y subieron a la barca, pero aquella noche no lograron pescar nada. Ya amanecía cuando se presentó Jesús a la orilla del lago. Aunque los discípulos no lo reconocieran, Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Él les dijo: echen la red al lado derecho de la barca y encontrarán pescados. Así lo hicieron, y la red se llenó de tal cantidad de peces que apenas podían moverla. El discípulo a quien Jesús tanto quería dijo entonces a Pedro: es el Señor. Al oír Simón Pedro que era el Señor, se puso la túnica, pues estaba solo con la ropa de pescar, y se lanzó al agua. Los otros discípulos, como la distancia que los separaba de la tierra era solo de unos 100 metros, llegaron a la orilla de la barca, arrastrando la red llena de peces. Cuando llegaron a tierra, vieron un buen recoldo de brasas, con un pescado sobre ellas y pan. Jesús les dijo: traigan alguno de los peces que acaban de pescar. Simón Pedro subió a la barca y sacó a la tierra la red llena de peces. En total eran 153 peces grandes, y a pesar de ser tantos, no se rompió la red. Jesús le dijo: acérquense y coman. A ninguno de los discípulos se le ocurrió preguntar: ¿quién eres tú? Porque sabían muy bien que era el Señor. Jesús, por su parte, se acercó, tomó el pan y se lo repartió. Y lo mismo hizo con los peces. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué llamamos a esta sección Una palabra tuya bastará para sanarnos? Porque solo una palabra del Evangelio tiene un contexto y tiene una profundidad y desarrolla todo un modelo teológico, toda una profundización teológica, todo un pensamiento teológico profundo. Cada palabra ha sido pensada, analizada, tomada de hechos reales, pero con una redacción, y eso lo hablábamos la vez pasada, una redacción muy propia de cada evangelista o de los que ayudaron a escribir los evangelios, porque los que ayudaron a escribir los evangelios no solo fueron los apóstoles, sino fueron también sus discípulos. Entonces estamos hablando de escuelas, de episcopados, de misiones, de discípulos de los discípulos que ayudaron en la redacción, en lo que se llamaba el amanuense, el copista, el redactor, y más si se hacía en otros idiomas. Hoy estamos leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo del 1 al 14, y Juan tiene una visión muy particular, aunque este trozo, esta perícopa, lo llaman perícopa porque es un trozo, es un fragmento del Evangelio, es más de tradición. Aún hay unos que son osados y dicen que son de tradición lucana, o sea, de San Lucas, porque tiene muchos paralelismos, muchos puntos de convergencia con los sinópticos, con los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Y sí, si hacemos el estudio exegético y literario, vemos que hay muchos puntos que convergen, pero tiene una visión diferente. ¿Cuál es mi teoría? Lo que yo creo es que Juan sí comentó y aún lo pudo haber escrito, pero otros detalles sí fue otro seguidor, otro discípulo de Juan que lo acomodó, lo redactó de una forma mucho más plena para que algunos detalles nos dieran algunas pistas más profundas y más cercanas e históricas, podríamos llamarlo así, de lo que estaba sucediendo con Jesús y los apóstoles. Esta es una
partimos de que es el núcleo general, lo más importante del texto es la resurrección del Señor, pero en esto tiene una cantidad de matices muy fundamentales y muy impresionantes y es un texto muy hermoso donde eh, los apóstoles, ¿dónde están? Hay que situarlos en un contexto histórico. Están en Galilea, en el mar de Galilea, antes lo llamaban mar, que es muy grande, yo he estado allá, y es un lago grandísimo, profundo, tiene hasta 40 metros de profundidad y tiene muchos bancos de peces, pero los bancos de peces tiene varios, ¿no? El mar de Galilea, el lago de Galilea, de Tiberíades, porque arriba llegaba hacia la parte de arriba, entonces lo llamaban así, pero es segmentado, no en todos los lados hay esa posibilidad de llegar a esos bancos de peces, porque ellos se ven constantemente. ¿Por qué? Entonces nace la pregunta, ¿por qué no están en Jerusalén los apóstoles? ¿Por qué se devolvieron a Galilea? Primero, porque la mayoría eran de allá. Segundo, ellos siguen su vida normal, eh, porque ellos tienen que comer y ellos tienen que volver a sus actividades. Cuando vemos el perico paltroso de los caminantes de Maús, los discípulos, ellos vuelven, ellos cada uno van volviendo a tierra y tienen que dedicarse a hacer algo para comer. Es así de sencillo. Cuando estaban con Jesús, seguían haciendo algunas actividades, pero no eran tanto plenas como estar con Jesús y la presión y asistir a Jesús y en las actividades y en todo, pero seguían como por el ladito llevando sus actividades, porque habían diferentes actividades, diferentes economías, diferentes formas de laburar. Pero ya sin estar el maestro, pues ellos no tienen más que volverse a sus regiones. Lo otro es que Jesús les dice que tienen que volver a Galilea, que esperen allá 40 días, 40 es número de completo, de preparación, de estar ya pleno. Por eso los 40 años en el desierto del pueblo de Israel, los 40 días y 40 noches de Jesús en el desierto, es un número de preparación y de estar completo, estar preparados. Entonces Jesús les dice, pasen 40 días a Galilea, que allá yo les daré instrucción, dice la escritura, instrucción de lo que deben de hacer. Ellos ya habían escuchado y visto y se había manifestado la resurrección de Jesús, por eso en el Evangelio de Juan habla de otras dos más resurrecciones, donde dos más resurrecciones, no, perdón, dos vidas más después de la resurrección de Jesús, donde Jesús se aparece, pero hay muchas más. Entonces ellos ya sabían de que, y entre visos también el Evangelio que nos muestra que ellos sabían quién era el que estaba en ese momento. Es algo maravilloso, es importante, cada palabra podría ser podría llevarnos mucho tiempo, muchas horas para analizar. Una sola palabra tiene un contexto, una teología muy profunda, pero estaban los apóstoles allá, por eso me salto algunos pedazos para no haciendo una síntesis, porque si no, pues nos va a dar muy largo estos audios. Y ellos estaban en Galilea, estaban haciendo lo que tenían que hacer en sus oficios, esa visión de que ellos eran pobres, miserables, que no tenían que comer. No, eso fue una versión malinterpretada y adulterada, perdón, que hicieron de Jesús para decir que Jesús era un muerto de hambre, perdónenme la expresión, pero no, cada uno tenía su oficio, vivía bien, en estrato 3, algunos 4, un poquito más, otros un poquito menos, pero no en la miseria absoluta. Vivían en condiciones a veces difíciles por el tiempo, por la época, por los impuestos que los romanos ponían con ellos, a veces la escasez de alimento, porque es una región que no es fácil, pero no significaba que estuvieran en la miseria absoluta. Pero le dice a los apóstoles y inicia el Evangelio, nombrarlos, estaban 7 en total. Número 7 es de plenitud, de completo también, entonces pues también tiene un simbolismo. El Evangelio de Juan es muy simbólico, tiene mucha semiótica, semiología de los hechos de Jesús, de algo mucho más, es un pensamiento mucho más semítico.
no simplemente un hecho histórico y lo racionalizamos, sino que detrás de eso tiene toda una mística, una cábala, una interpretación más espiritual que otros evangelios. Él les dice, me voy a pescar, voy a trabajar. Y esto ocurre en todas las latitudes del planeta. Los pescadores, ¿a qué horas ellos salen? A las 2, 3 de la mañana a pescar. ¿Por qué? Porque es cuando los peces están quietos, es porque hay más silencio, es porque es más fácil la pesca. Entonces, le dice que se va a pescar, lo de ellos le dicen, no, pues camine, vamos. No estamos haciendo nada, camine a ver y miramos y le ayudamos a ver qué sale. Y el relato cuenta de que dura toda la noche hasta el amanecer, o sea, 2, 3 de la mañana, hasta que sale el alba, hasta las 5:30, 6, aburridos, decepcionados, que pues no pescaron nada. Y nos habla sobre el milagro de, primero el centro, el núcleo de del mensaje del Evangelio es certificar la resurrección, otra aparición de la resurrección de Jesús. Eso es lo más importante, pero todo lo demás también es muy importante. Por eso yo les decía, cada palabra tiene un porqué, un para qué, un cómo, tiene un significado muy importante. Y Jesús se manifiesta y hace un milagro de prosperidad. A veces no se entiende bien los milagros de prosperidad, pero quiero que hoy lo entendamos para comprender un poco la psicología de Jesús y cómo Dios Padre actúa también, que es lo mismo, porque ellos están ligados íntegramente al pensamiento, a las acciones y hacer todo bajo el mismo del Padre. Jesús lo dice muchas veces. En hechos anteriores vemos cómo Él ha hecho muchos milagros de prosperidad, multiplicación de peces, de panes, de vino, de muchos otros más que son muy concretos en los evangelios y hablan de unos cuantos, pero en libros apócrifos y en otros hechos, y en lo que dice Juan, que es muy contundente en el evangelio, que si se hubiera escrito todo lo que Jesús hizo, no hubieran libros para aguantar tanta información, tanto conocimiento, tantas proezas que él hizo. Por eso a él lo tenían como un sanador, un gran dramaturgo, un gran liberador, un gran milagrero, si lo queremos llamar de esa forma. Y hace un milagro poderosísimo de prosperidad, aparte de aparecerse, porque ya al aparecerse con ellos y el estar varias veces con ellos, y de una forma que es muy, muy propia en él, muy sui generis, muy salida de todo contexto. Usted esperaría que llegue y diga, mira, soy Jesús, soy Dios, tienen que adorarme. No, él lo hace muy sutil como un espectador más. O sea, él tiene un tacto y él tiene un sentido de hacer las cosas muy profunda, muy humana, muy sensible, muy solidaria, que lo emociona al ser humano. A mí me emociona, me llena de gratitud, y muchas veces, muchas cosas que nosotros hacemos, que pensamos que Él no está ahí, está muy presente y está observando y viendo qué hacemos nosotros. Hay unas actitudes del verbo hacer, de la actividad, en la cual inicia primero contando quiénes estaban y segundo la decisión del líder del grupo, que era Pedro, que dice, voy a pescar, ¿quiere venir? Venga. Y se lanza en esa trayectoria, en ese trabajo de oficio que tiene, que lo conoce muy bien hace mucho tiempo, pero no les va bien, no les va bien. Pero están en un grupo, están trabajando unidos, están bajo ese propósito, necesitan esa ayuda, y es cuando Jesús aparece de una forma muy sutil, muy, muy intuitiva, muy normal, muy cotidiana. Era muy normal que en la playa hubiera gente y que esa gente también viniera a comprar pescado, viniera a hacer trueques, intercambios, viniera a hablar con los pescadores. Habían pescadores de otros lados que venían a pescar ahí, también pues daban sus consejos y daban sus enseñanzas también, y se ayudaban mutuamente. Había un compartir, y acordémonos que el judío tenía una particularidad de ser muy buen anfitrión. O sea, tenía eso muy marcado más que en otras tribus, pueblos, ciudades, países,
culturas, eso era muy marcado en el ADN del judío. Entonces, él les dice, muchachos, bueno, hay, en la traducción puede variar ese significado, pero en términos coloquiales es como un término de confianza. Hey, ustedes, amigos, panas, peros, amiguis, bueno, lo que sea, le dice, ¿han pescado algo? Entonces, una pregunta muy normal a esa hora y muy común en ese ámbito de la pesca, porque los ve allá y ve que no vuelven, entonces pues obviamente le pega a ver si han pescado algo. Claro, Jesús sabe que no han pescado nada, pero él rompe ese hielo, rompe esa pared con algo muy común, como es algo que ellos, es el lenguaje en que ellos hablan, y me van a entender, ese es el lenguaje que Dios nos habla, en el lenguaje del cada día, el día a día, de lo que está sucediendo en nosotros. Y ellos le dicen, no. Entonces él les da un consejo como cualquier pescador que está por ahí en la zona, cualquier persona que está, pero que tiene también una simbología, no solo el hecho de que Jesús haga, sino cómo lo hace, qué dice, cómo lo piensa, cómo lo actúa. Entonces les dice, en la red al lado derecho de la barca y encontrarán peces. Él les da una certeza, les da una enseñanza y les dice que lo hagan al lado derecho. Algo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque de pronto ellos vieron que él había visto algo, de pronto algunos peces y ellos no lo vieron, o él tenía cierta experiencia de pescador, y pues obviamente eso se escucha mucho en la pesca, los consejos del uno al otro. O dijeron, bueno, sí, hemos estado tratando este lado, venga, echémosle, no perdemos nada. Y él dice que vamos a encontrar en pescados, pero él le da una certeza, y el lado derecho es el lado de Dios, el lado donde Dios está dirigiendo a su pueblo, donde está dirigiendo a Pedro, donde está liderando la barca a los apóstoles. Eso tiene un significado muy importante. El que no recoge conmigo desparrama. Entonces Jesús les está diciendo a ellos cómo tienen que las cosas. Muchas veces nosotros buscamos prosperidad, buscamos abundancia, buscamos milagros financieros, milagros de prosperidad, y muchas veces no los encontramos porque no tengamos la actitud de salir a buscarlos como lo hizo Pedro, sino a veces no sabemos cómo hacer las cosas, y ese saber hacer las cosas viene de Dios, viene de un canal que es el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es tan fundamental, por eso es que yo en muchos audios, en muchas lecciones, hablo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el canal de unión con la sabiduría divina, con el Padre y el Hijo. Entonces, por eso, por ende, es importante. Entonces, no, que yo creí, que yo pensé que esto era así, y después nos damos cuenta que no era así. Ay, Señor, es que yo pensé y la embarré, y entonces me metí en ese negocio, y yo creía que, pero no me ha ido bien, pero Señor, ayúdame. Entonces, claro, la misericordia de Dios es grande y viene el auxilio del Señor. Y viene también una postura donde Pedro nos llevó, los apóstoles, a esperar que viniera Jesús, echara las redes, sacara los mejores pescados y se los diera, sino que hay que tener una actividad proactiva. El cristianismo es muy proactivo. Busquen, encontrarán, pidan y se os dará. El que pide recibe, el que busca encuentra. O sea, tenemos que ser activos. Tenemos que despertarnos de nuestro letargo. Si vemos una situación difícil, una situación complicada, no, yo estoy con Dios, voy a ir adelante. Dios me abre los caminos, me lanzo al agua a trabajar y a buscarla. Ahora, tengo que tener esa sabiduría y ese conocimiento para llegar a profundizar en esos conocimientos, para que mi trabajo sea específico, para que mi trabajo sea óptimo, para que mi trabajo dé bendición, traiga bendición. Y para eso tenemos que dejarnos guiar. A veces no nos dejamos guiar, a veces nos llevamos de nuestra soberbia y nuestro pensamiento y de nuestro conocimiento, nuestra ciencia humana. Y esa ciencia humana muchas veces se va en rastra hacia nosotros y hace que nosotros tengamos conflictos materiales, espirituales y pérdidas materiales, económicas, espirituales y personales. O sea, con lo de la pandemia, no, yo voy, eso allá no me pasa nada, yo estoy protegido, Dios me protege. Pero, como dice uno de los salmos, el hombre prudente ve el peligro y se aleja. Entonces también es parte de nosotros utilizar esa sabiduría, ese conocimiento de Dios, activarlo en nosotros, que es muy difícil. Y para eso hay que tener una conexión diaria
conexión diaria, hablar, llamar, invocar, pedir sabiduría al Espíritu Santo. Así lo hicieron y se llenó de tal cantidad de peces que apenas podrían moverla. El discípulo a quien Jesús tanto quería dijo entonces a Pedro, es el Señor. Que hay un lenguaje encriptado donde Juan, el discípulo amado, se da cuenta de que él está haciendo lo mismo que hizo en épocas atrás, de los milagros, de las pescas milagrosas. Entonces dijo, esto no es obra, esto es una obra, tiene un conocimiento sobrenatural, es una obra sobrenatural, milagrosa, y el único que puede hacer esto y que lo hace de esta forma, no solo porque hace el milagro, sino cómo lo hace, porque eso es muy importante para entender cómo hacía las cosas Jesús, que no las hacía por hacerlas, sino que tiene un objetivo, un porqué, un para qué, un cómo. Sabe que es el Mesías y se lo dice a los demás, que es el Señor. Y es algo que ellos se llenan de alegría y de entusiasmo. Cuando Dios envía una bendición, cuando Dios muestra el camino y se llega a ese banco de peces, se llega a ese cúmulo de bendiciones, es una bendición grande, rebosante, continua, que no se pierde, que no se daña, es una bendición, así como los panes y los peces sobraron y multiplicaron y sirvieron para tener para después la provisión, las bendiciones materiales y aún las más importantes, las espirituales, son grandes y poderosas, porque para Dios no hay nada imposible y el poder de Jesús grande y poderoso es total. O sea, cuando Él hace milagros, los hace grandes y lo hace contundente. Para llegar a esos milagros tiene un proceso, que es lo que ellos están viviendo, un proceso de fe, un proceso de trabajo, un proceso de estancia, un proceso de disciplina, un proceso de dejarse guiar. Hermano, déjese guiar, déjese iluminar por el Espíritu Santo. Somos muy atacados, somos muy soberbios, somos muy engreídos y nos dejamos llevar de nuestro conocimiento y ciencia humana, que muchas veces es muy precaria. Por eso tantas cosas suceden, por eso Dios permite tantas cosas para que nosotros volvamos a aterrizar y entendamos su mensaje. Al oír Simón Pedro que era el Señor, se puso túnicas, pues estaba solo con la ropa de pescar. En otras versiones, o la palabra en griego a la traducción estaba desnudo. ¿Por qué está desnudo? No desnudo completamente, sino que en esa época y en ese momento y en este lago se daban temperaturas a veces cálidas porque el nivel del mar está a una diferencia grande, entonces las precipitaciones del aire y del calor y del viento y todo esto hacía que se generaban unas temperaturas en el agua muy agradables, hasta un poco daba calor. Entonces, para hacer más fácil la faena, el trabajo, se quitaban un alba, como un vestido, ¿sí?, que tenían encima con el símbolo, y se lo quitaba y se dejaba parte de abajo, los pantalones, y empezaban así a trabajar más fácil. ¿Qué hace? Hay una reacción. ¿Por qué lo nombra el evangelista? Y se lanzó, y pues estaba solo con la ropa de pesca y se lanzó en el agua. Los otros discípulos se puso la túnica, pues estaba solo con la ropa de pescar. Para el judío y sobre todo para los pescadores, cuando hay una persona que es de un nivel mayor, su merced no podía presentarse así, se tenía que vestir. Por eso uno dice, pero ¿cómo así que se vistió y se lanzó al agua? ¿No era más fácil tirarse así para nadar? Claro, no solo era por sentir una seguridad al nadar, una ayuda, no, en realidad no ayudaba, sino era una presentación, una dignidad, un honor a esa persona, o sea, un respeto hacia el Señor. Por eso Pedro se pone la túnica y se lanzó a los aguas. Los otros discípulos, como la distancia que los tenía separada de la tierra era solo de unos 100 metros, de 90 a 100 metros, no está muy bien centrado exactamente, y a veces no es tan importante el número como tal, sino que era una distancia corta. Llegaron a la orilla en la barca arrastrando la red llena de peces. Cuando llegaron a la tierra vieron un buen recobro de brasa con un pescado sobre ella y pan. Otro fenómeno sobrenatural donde Jesús ya les tenía algo preparado, donde los
partícipes del conocimiento y de su poder y de su esencia divina y de el beneficiarse de él completamente. Y algo muy hermoso, algo muy fiar, algo de muy amigos, de muy cercanos, de amor, de vengan, compartamos, estamos como al mismo nivel. Acuérdense que compartir el elemento de la cena o la mesa para un judío no era algo tan rutinario como nosotros, era algo importante, era porque estaban a la misma altura. Entonces los llama, están en su presencia a recibir esa bendición, a recibir ese llamamiento y a compartir ese amor. Es algo muy lindo, es algo muy hermoso, donde Él les tiene la provisión, le tiene pan y le tiene pescado. Y les dice, saquen de ahí y ponemos todos y compartimos. También es una señal, aunque el Evangelio dice que haya comido como en otros, pero es una señal que muy posiblemente y lógicamente, coherentemente también. Entonces les estaba dando a entender que él estaba en cuerpo y alma en ese momento, o sea, no solo espanto, no solo es un espíritu, ni es un foráneo, sino que está haciendo toda una manifestación especial de amor hacia ellos. Eso es algo maravilloso. Eso quiere decir de que Dios nos llama al compartir, que Dios nos llama a estar con Él, que Dios tiene un propósito maravilloso en nuestra vida, que nos ama verdaderamente y quiere nuestro bien material y espiritual. Y Él quiere brindarnos esa bendición. Traigan algunos de los peces que acaban de pescar. Simón Pedro subió al barco a tierra la red llena de peces. En total eran 153 peces grandes. 150 es un número cabalístico. Hay muchos que se han rebasado los sesos, el cerebro, pensando que tenga un número oculto, un número secreto, un número místico, pero en el cual era algo muy normal que sacaran los peces y los seleccionaran. Por ejemplo, los más pequeños los devolvían, los que estaban feitos los sacaban, los que estaban grandecitos los daban, los contaban porque así mismo tenían que hacer la repartición de los que trabajaban. Entonces era algo muy del trabajo, como en otros oficios. ¿Por qué la cantidad? ¿Por qué la red llena? La red llena es la iglesia, la red llena es el poder que Dios tiene para nosotros darnos, es que sacia todo en nuestro ser Jesucristo, material y espiritual, viene a traernos vida y vida en abundancia. Y como el Evangelio lo narra en otro capítulo, venid a mí todos los cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Todo trabajo tiene su recompensa material y más espiritual. Ese es el preludio a lo que van a vivir en el reino de los cielos, pero en una forma apoteósica, en una forma a la hipotenusa, al cuadrado, al infinito, al más allá, y más allá, como dicen por ahí. ¿Por qué? Porque es la representación, la vida completa de Jesús que le va a dar a ellos, que a través de dificultades en esto, como ellos lo están viviendo, también hay bendiciones materiales y las que van a venir en el reino de los cielos. Entonces, por eso es importante entender de que por eso dan este número, porque es un número de amplitud, de grandeza. Y a pesar de no ser de ser tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo, acérquense y coman. A ninguno de los discípulos se le ocurrió preguntar quién eres tú, porque sabían muy bien que era el Señor. Claro, ellos sabían que eran el Señor, ellos vieron estos milagros, ellos vieron esta manifestación del Señor, que no pasa porque sí, eso no son cosas que suceden, no, hoy salí y me pasó esto, no, viene con un hilo conductorio y viene con varios fenómenos y milagros que ya han ocurrido y manifestaciones de la resurrección de Jesús. Entonces ellos no son tontos, a veces los pensamos que son tontos, pero no. Me decía, ay, ¿usted es Jesús? ¿Ay, usted es Jesús? Así, ay, usted es el Señor. Usted sí, ¿quién es? Le pega su vacial y dice, hermano, reaccione. ¿Qué cree? Vengo, le hago, le traigo, le llevo y me sale le doy su cachetada. No, mentiras, pero obviamente ellos sabían que y no se iban a poner a preguntar cosas que son obvias, y más que ellos ya vienen de una serie de cúmulo de situaciones, de experiencias y de vivencias donde saben que es el Señor y cómo es el lenguaje en que el Señor actúa, porque es que el lenguaje del Señor es muy importante para entender su propósito. Entonces lo llama a sentarse a comer,
porque sabían muy bien que era el Señor. Por su parte, se acercó, tomó el pan y se lo partió, y se lo repartió. Y lo mismo hizo con los peces. Es una precognición de lo que sería todo el rito, todo el desarrollo del rito eucarístico. La fracción del pan también representa esa parte y también representa a Él dándose a la humanidad y para salvar. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Juan lo nombra así de otros dos hechos que ocurrieron hace un tiempo, pero habían otros más que enfatizaban la resurrección del Señor. La palabra para hoy es Dios tiene el poder de cambiar nuestra situación. Dios tiene la prosperidad, y la prosperidad de Dios es una prosperidad infinita, materia espiritual. Y un momento de dificultad, un momento de necesidad, un momento difícil, Él puede cambiar nuestra vida. Pero tenemos que escucharlo, tenemos que buscarlo, tenemos que pedirle al Paráclito, al Consolador, al Espíritu Santo que nos llene de esa seguridad, esa certeza, sabiduría, que la sabiduría nos hable, que la sabiduría nos guíe, que la presencia del Hijo y el Espíritu Santo nos llene de esos conocimientos espirituales y materiales para salir de tantas dificultades materiales, económicas, familiares, sentimentales, de salud, familiares, y las más importantes, cultivar, sembrar, llevar al reino de los cielos, disfrutar de esos tesoros infinitos, donde vamos a estar en alegría eternamente, disfrutando de los bienes materiales, espirituales y de la presencia de la Santísima Trinidad.